estamos descubriendo que es factible, que puede ser que como cristianos, que como seres humanos, aunque estemos en Cristo, podamos ser portadores de una raíz de amargura. Y en lo que estuvimos hablando, lo que pudimos hacer es, de alguna manera, verificar cuál es nuestra condición, cómo estamos, si hay alguna cosa que todavía no está sana. Todos somos conocedores de la mayoría de los textos bíblicos que hemos compartido y por ser conocedores de la palabra, determinamos que esa palabra debe cumplirse. Y algunos hasta diríamos, la cumplo. Alguno podría decir, creo que la estoy cumpliendo. Alguno un poco más temeroso analizaría más profundo y diría, me parece que digo que la cumplo. Y el asunto es que hoy el Espíritu Santo nos auxilie para que podamos ver un poco más profundo, porque el pasaje que leímos de Hebreo nos estaba enseñando que se trata nada más y nada menos que de la gracia. Diga conmigo, gracia. Y cuando hablamos de gracia, estamos hablando del acceso a la salvación, a la vida eterna. Y de aminorar esa gracia, de que esa gracia decaiga, dejamos de tener esa pasión, esa necesidad por lo que Dios nos tiene listo y preparado para nosotros, que es la salvación y la vida eterna. La idea es que la amargura parecería ser un tema recurrente y parecería ser que dentro de la iglesia no tiene que haber gente con raíces de amargura. Dentro de la iglesia deberíamos estar todos sanos. Y los primeros que dicen amén son los que no, está bien. Pero todos deberíamos estar sanos. Pero a pesar de esto, si nosotros nos pudiéramos sincerar hoy, seguramente hay algunas cuestiones que todavía no han sido resueltas. Preparando la palabra, recordaba episodios donde siempre desde que me convertí sentí mucha culpa por todas las macanas que hice. Y entonces recordaba episodios de cómo lastimé. Me encontré con compañeros, compañeras en Facebook. Y lo primero que hice fue pedirles perdón cuando les acepté la amistad en Facebook. Les pedí perdón y quise explicar por qué. Y bueno, mis justificaciones siempre fueron claras, ¿no? Una bola de complejo. Lo único que trataba de hacer era hacer sentir mal a los demás para ver si los emparejaba un poco, ¿no? Es un poco la historia de cada uno de los sinceros que llegan al Señor y son convencidos de cuál es su real situación. Pero en medio de eso, hoy estaba haciendo memoria de alguien que me tenía para el churrasco y era un compañerito de colegio que me dio bastantes sopapos. Yo creí que lo había resuelto porque después yo crecí y me puse más grandote y entonces tuve un poco más de dominio. No sé si empatamos en sopapo, pero yo creí que ya estaba resuelto. Pero resulta que esas heridas, que esas palabras, esas actitudes de desprecio, parecería que habían marcado algo porque todavía hoy me venía a memoria. Y pude notarlo en que me acordaba el detalle, el momento. Podía armar la atmósfera de esa situación. Podría acordarme, eso era más o menos entre el colegio y la entrada a gimnasia, era la siesta, eso era en tal lugar, bajo estos árboles, en esa situación. Podía todo, ya de última, parecería que podía recrear esa atmósfera. Y otra vez sentía como ese dolor que sentí en esos momentos. A pesar de que yo dije, ya está vengado el asunto, ya pasó, fueron cosas de niños y qué sé yo, lo sentí. Y eso me hizo pensar que quizás alguno de nosotros también tenga algo que solucionar. Porque yo, gracias a Dios, mi papá, mi mamá, yo con mis hermanos siempre me llevé re bien, porque soy único hijo. Pero yo la verdad es que
con mi papá y mi mamá fueron unos genios. La verdad que si yo siempre que tengo algo para decir de ellos es que fueron demasiado permisivos, nada más. Ese fue su gran pecado, que los afectó a ellos, me afectó a mí, pero nada más. Pero después fueron una gente preciosa, no tengo nada que decir, nada. Entonces, por ese lado estoy sano por otras partes, pero puedo descubrir cositas como esa, puedo descubrir gestos, palabras. Y yo quisiera que hoy todos los que estamos acá podamos servirnos de eso, justamente, de la administración del Espíritu Santo y pedirle a Dios que nos haga completamente sanos. Porque por lo que ya estuvimos viendo en esta previa que hicimos el domingo, que era como una actitud preventiva ante las posibles raíces de amargura, la posibilidad de detectar esas raíces en nuestro... Lo que hicimos al final fue una oración donde le pedimos a Dios la gracia para sanar. Pero ¿qué tal si esa raíz no era la única? Quizás ¿qué tal si el diablo permitió que accedamos, permitió que venga a la memoria, permitió una situación que está en realidad camuflando, tapando algo que es mucho peor? Yo no quiero ir tan profundo como para que meditemos en los momentos de inconsciencia. Yo no quiero que meditemos como lo hacemos a veces en los encuentros. ¿Qué pasó cuando yo estaba en el vientre? ¿Qué pasó cuando yo no tenía conciencia todavía y tenía un año y pico, antes de cumplir 2 o 3 años? No sé qué pasó, pero nosotros tenemos una actitud preventiva y de mucha valentía. Y siempre en los encuentros lo que hacemos es, no sé qué pasó, pero lo que haya pasado, a aquel que se levantó en contra mío, lo perdono en el nombre de Jesús. Porque de esa manera le saco argumentos al enemigo y le saco posibilidades de que se levante en contra mío. Pero la idea es que ahora podamos meditar en que tenemos que sacar esas raíces de amargura en el nombre de Jesús. Si existen, estuvimos verificando el otro día que podrían existir, oramos para arrancarlas en el nombre de Jesús, quisimos cubrir ese espacio, pero si quedó algo, lo vamos a sacar para la gloria de Dios. Hebreos 12, versículo 15, que estuvimos leyendo los otros días, nos decía, asegúrense que nadie quede fuera de la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. De este texto nos hicimos, esta versión suena un poco más de entre casa, y entonces comienza diciendo que me tengo que asegurar. Otra versión decía, miren, ¿no? Pero tengo que asegurarme. ¿Qué tengo que hacer? De que nadie quede fuera de la gracia de Dios. Y tengo que velar por ustedes, ustedes tienen que velar por mí. Tenemos como iglesia que velar los unos por los otros, no solamente cuidándonos en los detalles, no solamente cuidándonos de, bueno, yo no le hice nada. Y con eso yo ya quedo afuera, a mí no me pueden juzgar, porque sí, es justo que a vos nadie te culpe, pero si está mal, vamos a hacer algo para que el hermano esté bien. Ponerle la mano en el hombro al que está al lado y decirle, te bendigo en el nombre de Jesús. Porque dice que cuando hay alguien que está contaminado, cuando hay alguien que está con un problema, dice de que ninguna raíz amarga brote, porque esto hace que cause dificultades y corrompa a muchos. Si el que está al lado tuyo tiene una raíz de amargura, te va a terminar afectando a vos. Hasta es conveniente para vos que estés sano. Ministralo de nuevo, decirle, sanate en el nombre de Jesús. La amargura ha sido un mal milenario. Por mucho tiempo ha perseguido al hombre, ha ocupado un gran espacio en el corazón de la humanidad desde los inicios. También en los cristianos, por lo que leíamos y lo que guardamos de Hebreos 12, versículo 15. Esto no es solamente para los que están en el mundo, no es solamente para aquellos que están fuera de la cobertura, fuera de la guarda, fuera de la gracia. Es algo que le puede suceder exactamente a cualquiera. Y nosotros también tenemos que velar para poder estar sanos en el nombre de Jesús. La verdad es que
el no detectarla a tiempo y destruirla, arrancarla, trae consecuencias que por los textos que venimos leyendo pueden ser mortales y la condenación puede llegar a ser eterna. Así que tengo que tomar una decisión. ¿Qué es entonces la amargura? Es un sentimiento de frustración, resentimiento, falta de perdón, tristeza, rencor, que es duradero. ¿Cómo es? Duradero, y se produce principalmente por alguna desilusión o quizás una injusticia de la cual fuimos víctimas. ¿Cuántos sufrieron una injusticia alguna vez en la vida? Mirá lo que te lo decía, ay, pobrecito. Ahí está. Pero que la verdad es que a todos nos pasó algo, ¿no? Pero no es lo mismo. A mí el otro me cuenta todo lo que le hicieron y está media hora contándome el daño, el mal que le hicieron. Y yo termina él y yo le digo, ¿y a mí? Que a todos le dieron 3 hamburguesas y a mí me dieron 2. Y para mí es tan fuerte como para lo que le está pasando a él. Pero yo quiero contarlo, quiero decirlo y quiero entender que los que somos oyentes tenemos que captar las cosas de esta manera. Quizás para un adolescente, si en la repartija se da una hamburguesa menos, puede ser una gran herida, algo profundo. Ya si tiene mi edad, ya podemos solucionarlo solo, pero puede ser una gran herida. Para alguien, un joven un poco mayor, está muy ilusionado con una chica, la mira, se miran y se vuelven a mirar y la mira de nuevo. Y ella le dice, ¿y? Y entonces le dice, sí, está bien. Y le dice, me parece que I love you. Y entonces ella lo mira y le dice, toda la vida te vi como un hermano en Cristo, insolente. Y él, como es de casa de Dios y la sabe remar, dice, bueno, yo te amo en el Señor también, ¿no? Y entonces, y le explica un poco cómo es la cosa y sigue, pero se va a la casa y se va mal, se va herido. Y le duele su corazón. Y siente que como ella no lo vio, ya no hay quien pueda ocupar ese lugar. Y empieza a hacer planes. Y tiene 16 años, pero dice, aunque sea toda mi vida voy a estar soltero. Yo sé que me falta poco para cumplir 50. Y sigue, y se da manija, y se da manija. Es muy posible que poco tiempo después pase. Pero en ese momento, si con esa persona podemos hablar, posiblemente en un consejo, en un abrazo, podamos hacerle sentir que la cosa no está determinada y que quizás lo que está pasando es que estamos poniendo las cosas en el orden que corresponde, bajo la voluntad de Dios y en los tiempos de Dios, y a su tiempo todo llegará para la gloria del Señor. La Biblia la identifica como un pecado. Efesios 4:31 dice, alejen de ustedes toda amargura. Parecería que es incómodo que te vengan a hablar de que amargura es un pecado. Hoy también me acordaba de alguien que tengo que localizar para pedirle perdón porque le decíamos amargo. Y al hermano, como le decíamos, el hermano era más chico. Amarguito, le decíamos. Así que lo que sea, amargo y amarguito. Y era todo el tiempo. Y claro, tanto decirle que se convirtió en ¿qué? En un amargo. Y andaba por la vida siendo amargo y vaya a saber si todavía hoy no anda. Y cuántas crueldades uno dice haciendo chiste, haciéndose el pillo, haciéndose el vivo. Y lo que está haciendo es daño. Dios nos perdone por cada palabra que hemos soltado para dañar. Y nos guarde para que las próximas generaciones puedan ser generaciones que construyan y no que destruyan en el nombre de Jesús. Así que tengo que tener autoridad para trabajar el tema de la amargura. La amargura llega a nuestras vidas. A veces nos amargamos por cosas que son muy valiosas. A veces nos amargamos por un encuentro futbolístico del fin de semana. ¿Hubo fútbol el domingo? ¿Sí?
Y los del otro no se los escucha. Pero, bueno, ¿ve? Todos los que dijeron vamos Boquita, diga bendigo a los de Rivero. Aleluya. Ahí está. Entonces, y ahora todos juntos decimos, bendecimos Independiente. No, está bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es meditar en esto. Dice que la amargura la tenemos que alejar. Hay cosas que traen amargura a nuestro ser que no tienen que ocupar ese lugar. Las tenemos que sacar. Hay cosas que te están amargando que no deberían amargarte y por eso tenés que tomar autoridad y sacarlas en el nombre de Jesús. La amargura se equipara con otra clase de maldad. Es pecado, es una carga. Lucís inmundo si estás amargo. Si tenés amargura en tu corazón, lucís igual que cualquier otro inmundo pecador. Míralo que está al lado, no le digas nada. La equipara con las pasiones, en este mismo pasaje que decíamos de Efesios 4, con los enojos, con los gritos, con los insultos y con toda clase de maldad. Con eso se compara la amargura. La ofensa que no ha sido perdonada puede originar este sentimiento. Necesitamos perdonar. Si no perdonamos de inmediato la ofensa, esa ofensa se convierte en ira. Y esa ira en dolor. Y después esto se convertirá en odio. Y habiendo pasado la ofensa del escalón del odio, ese odio se va a convertir en amargura. Tengo que tomar decisiones que me saquen de esa condición en el nombre de Jesús. Tal vez seas vos mismo, tu propio verdugo, porque recordás con dolor esa frase inapropiada que soltó tu mismo hijo, esa frase dolorosa que soltó tu esposa, esa frase dolorosa que soltó otro ser querido. Vivís con el interrogante de ¿por qué me hizo eso? A veces en la consejería, cuando hay un quebranto, cuando hay sinceridad, lo primero que aparece es ¿por qué me vino a pasar esto? ¿Por qué me hizo esto justo a mí? Y empieza a justificarse diciendo todo lo que yo hice bien y lo que recibí como pago. ¿Por qué me dijo aquello? ¿Por qué fue tan duro o tan dura? Quizás para vos es incómodo compartir momentos cuando mirás a esa persona que te hirió, que te lastimó y lo haces con dolor. Peor, hasta lo podés hacer con resentimiento. Y eso no tiene que pasar. Lamentablemente la mayoría de las personas con las cuales guardamos un resentimiento que hemos petrificado en amargura allí en nuestro corazón son familiares, son seres queridos, son gente que está vinculada por los sentimientos con nosotros. Son aquellos que amamos. Difícilmente lo sentiríamos con una persona que está ajena a nuestro círculo íntimo. Sencillamente quedaría en el olvido un poquito de tiempo después. La amargura es difícil de detectar. Es prácticamente un mal invisible. La Biblia menciona la amargura como una raíz porque es algo que no se ve. Generalmente no nos damos cuenta que algunas de nuestras conductas, de algunas reacciones se deben a motivos ocultos en el fondo de nuestro ser. Ya sea por la niñez que pudimos haber tenido, inflamada de dolor, en medio de situaciones difíciles, por el maltrato que hemos sufrido en manos de alguien a quien estimábamos y no esperábamos eso, y sin embargo eso recibimos de esta persona. Difícilmente podemos reconocer que somos presos de ella, pero tenemos que hacerlo para poder ser sanos. El escritor de Hebreos, ahí en 12:15 que estamos leyendo para hablar de este tema, en la versión que leímos el domingo pasado y que leemos comúnmente, dice, mirad bien. Y tengo que darle atención al tema. No puedo seguir mi vida si no miro bien esto. Si no miro bien esto, no tiene sentido que siga proyectando, que siga deseando, que siga soñando, porque no tengo en qué apoyar todo eso que va a venir, porque todavía no he sido completamente sano. Tengo que arrancar esa raíz en el nombre de Jesús.
las reacciones amargas pueden ser sentimientos negativos que se ocultan desde la niñez. Esta emoción es muy fácil de justificar. El cristiano se siente culpable cuando comete un pecado. A cualquiera de ustedes, si los encuentran afanando, dice, pequé. Es más, cuando ministramos gente con adulterio, ¿saben lo que significa? Sí. Cuando nosotros nos toca ministrar a alguien que está en adulterio, nosotros charlamos un rato y parecería que simplemente el Espíritu Santo lo convenció de pecado y tuvo que confesarlo. Pero después en la conversación dice, no, lo que pasa es que pasó mi cuñado y vio el coche saliendo del hotel y entonces me mandó preso. No fue una confesión genuina. Marcha preso y por el camino va confesando. Entonces, la idea es que nosotros podamos entender que muchas de las cosas que somos, en las que somos sanados porque salen a la luz, por lo que sucedió, por el entorno. Pero hoy el Señor nos está llamando a que podamos confesar y que podamos tener el deseo, la necesidad de que la amargura salga a la luz para arrancarla en el nombre de Jesús. Así que cualquier otro pecado es evidente, es claro, está a la vista y yo puedo hacerme cargo. Si yo vuelvo a decir, estoy robando y me encuentran y me descubren, yo voy a decir, bueno, sí, robé. Y inclusive si me va a ser fácil hacerme cargo. Y voy a saber que tengo consecuencias y que eso se paga acá en la tierra, pero voy a apelar a la gracia del Señor y le voy a decir al Señor que me perdone. Pero me cuesta pedir perdón por la amargura. Y está contado al mismo nivel que el otro pecado. Si mentís, si errás, si golpeaste a alguien, se te hace fácil pedir perdón, porque vos sabés que pidiendo perdón parecería que estás aliviando el castigo, estás quitándote la culpa y estás permitiendo que esa preciosa sangre que brotó del mismo Señor Jesús haga la obra y te limpie. Pero ¿por qué será que cuesta tanto pedir perdón por nuestra amargura? Sin embargo, no nos sentimos culpables entonces de este pecado por habernos amargado, porque alguien pecó en contra de nosotros. Pues parecería entonces que la percepción es diferente, que parecería que nos ponemos en el lugar de víctima y que no puede ser que haya sentimiento de culpa. Por lo tanto, ese pecado de amargura es muy fácil de justificar. Tengo toda la razón para estar amargado. Tengo toda la razón para estar pasándola mal. Tengo toda la razón por lo que me hizo, por la manera en que me lastimó. Yo tengo toda la razón para ser un portador de amargura. Pero aunque justifiquemos un sentimiento con el dolor que sentimos, según la Biblia, es lo mismo, pecado. Y los que somos de casa de Dios sabemos que la paga del pecado es. Así que no se trata de justificarlo, se trata de sacarlo en el nombre de Jesús. Quienes pudieron causar alguna raíz de amargura en nuestros corazones son gente cercanas, como decíamos hoy, nuestros padres, en el trato que nos dieron, nos traen malos recuerdos, sentimos un gran resentimiento, algunos ni lo conocieron, fueron abandonados. Nos duele mucho ese tipo de situaciones. Nuestra pareja nos ha llenado nuestro corazón de dolor, no ha cumplido con sus expectativas, con las expectativas que teníamos nosotros, sus hábitos nos perturban, a la vez no hemos podido perdonar esa ofensa que nos hizo y lo que va pasando es que nos vamos divorciando emocionalmente sin darnos cuenta. Cada vez te gustan menos cosas, cada vez te gusta el menos ruido que hace cuando termina el mate, que hace y no lo larga y ya decía, pará, ¿no? Y a él no le gusta cómo se mancha la ropa cuando come ravioles y no gusta nada.
cuando estaban sanos, y el chancho se manchó todo, dice, y contento que estaba todo sucio. Y ahora, por esa raíz, comienzan a haber confrontaciones. Nuestros hijos, cuando no son lo que esperábamos. Proverbios 17, 25 te puede ayudar. Quizás un hermano que nos hirió profundamente, una persona de la iglesia con su conducta áspera, nos exaspera, nos bancamos todo, pero lo vemos, ya está. Y ahí empezás vos a decir, ¿quiere llamar la atención? No quiere llamar la atención, se hace la mosquita muerta, pero es esto. Y empezás vos, ¿será que hay una herida? ¿Será que hay algo en tu corazón? ¿Será que te hace acordar a alguien? ¿Será que no nos podemos olvidar de una discrepancia que tuvimos al principio, cuando llegamos? Puede ser un amigo, como dijimos. Quizás sea una persona que se burló de nosotros hace mucho, como hoy yo les conté que estaba meditando. Pero también hay circunstancias como el hecho de no hablar, de no comunicarse, de dar por sentado que la cuestión es de determinada manera. ¿Cuántos escucharon alguna vez esta frase? Me miró como diciendo. ¿Cómo hace con el ojo para decirte te odio? Así, ¿cómo? No sé. Con la mirada me dijo todo. Y capaz que corto de vista, ¿no? Hay circunstancias entonces, Job 7:11, 10, versículo 1, también hablan de esto. Y dice, por eso no puedo quedarme callado. Si me miró con cara fea, le pregunto, ¿vos viniste así de fábrica o tenés un problema conmigo? Y entonces, no, yo estoy así. Ay, ¿qué dices? Seguimos amigos como siempre. Pero no puedo quedarme callado. Tengo que hablar en el nombre de Jesús. Decirle al que está al lado, no te quedes callado. Porque eso genera mayor dolor, mayor amargura. Mire, Job, que no la estaba pasando bien, dice, mi dolor y mi amargura. Voy a dar rienda suelta a mis quejas. Y en otra parte, el mismo Job dice, ya estoy cansado de vivir. Voy a desahogarme con mis quejas. Voy a dar rienda suelta a mi amargura. El quedarse callado con el dolor en el fondo del alma agiganta la amargura. Tengo que sacarla, pero tengo que llevársela al Todopoderoso Dios. La falta de comprensión de nuestros errores y la irresponsabilidad de no admitir nuestros errores puede hacernos que estemos echándole la culpa a Dios de todo lo que nos pasa. En este poema de Lamentaciones 3, 5 y 15 nos encontramos con palabras cargadas de dolor. Y dice, han levantado a mi alrededor un cerco de amargura y sufrimiento. Y en el versículo 15 dice, y el Señor me ha llenado de amarguras. Amarga es la bebida que me ha dado. Después que Jerusalén es destruida por los babilonios por la falta de arrepentimiento de los israelitas, Jeremías interpreta el sentimiento del pueblo y lo responsabiliza a Dios por todo el dolor que siente como nación al ver su ciudad en ruinas. No fue Dios. El causante fue el pecado. Lo que había, esas raíces quedaron ahí y los marcaron. Lo mismo pasó con Noemí, la suegra de Ruth, que después de haber fracasado en Moab, cuando regresa a su pueblo en Belén, sus vecinas la reciben con alegría, pero ella se queja y dice que Dios la ha tratado muy mal y por eso ahora quiere que la llamen Mara, que significa amargura. Ruth 1, versículo 20. Como en el caso de los israelitas, de Éxodo 1, versículo 14, un trabajo forzado en donde se nos trata mal, puede herirnos y la amargura puede ser una secuela. Hay tantas razones por las cuales podemos amargarnos sin darnos cuenta. Es posible
aunque pasemos por tiempos especiales, que perdamos bendiciones. El pueblo salió con tantas marcas de Egipto que teniendo la promesa delante no pudo alcanzarla. Teniendo al Señor que los respaldó con milagros desde que salieron, no pudo alcanzar esa tierra prometida por la amargura, por el dolor que había en ellos. ¿Cómo podemos saber si estamos contaminados con amargura? Si hay alguna cosa constantemente que nos perturba, si hay algo en particular que te molesta. Quizás ahí podés empezar a analizar. Quizás te molesta un sonido, quizás te molesta un ritmo de música. A alguien la cumbia le hace acordar cosas lindas, a alguien le hace acordar cosas densas. A alguien un tango lo pone bien, a alguien le hace acordar a un hombre mayor que quiso abusar cuando era jovencita o jovencito. Entonces, puede ser que algunas cosas te exasperen, pero meditemos qué hay detrás para poder ser sanos en el nombre de Jesús. Si pensás en vengarte de alguna forma por el mal que te han causado, si estás esperando tener la oportunidad para vengarte, es porque todavía no estás sano. Si constantemente recordás los detalles más pequeños de esa ofensa, es porque tenés que trabajar en ese perdón. Si te sentís ofendido y considerás que tenés razón para estar resentido, estás en el peor momento de la resolución de este caso. Tenés que perdonar en el nombre de Jesús. Si tenés reacciones airadas por motivos insignificantes, hay momentos donde la Biblia hasta es tolerante y dice, airaos, pero no. Si lo quisiéramos hablar entre nosotros, diríamos, bueno, calentate un poquito, pero bajá. No te vas a quedar enojado 3 meses con ese tema. Aparte, dice la Biblia que el sol no se tiene que poner sobre vuestro enojo. Es una cosa que se arregla en el día. Decirle al que está al lado, perdón por hoy. Si cuando lees la Biblia aplicás sus enseñanzas a otras personas, especialmente al que te ofendió, al que te dañó, cuando encontrás la palabra mentiroso y encontrás el castigo para los mentirosos, enseguida empezás a ilusionarte, a soñar con lo que le va a pasar al que te mintió. Quizás no perdonaste. Vivir con amargura es peligroso porque trae consecuencias nefastas para quien la está cargando, para nosotros. El que causó la amargura quizás quede fuera de todo el asunto. Y vos que estás amargado, estás contado como pecador delante del Señor. ¿Qué efecto causa la amargura? Te roba el gozo de Dios que todo cristiano tiene que experimentar. Gálatas 5, versículo 22. La alegría, la dicha y el placer de vivir son eclipsados por un sentimiento que te mortifica. Nosotros somos llamados a vivir con gozo siempre. ¿Cuándo tenemos que tener gozo? Mirale la cara a ver si dice la verdad el que está al lado. Gozo. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 16, dice, estén siempre alegres. ¿Cuándo hay que estar alegres? Filipenses 4, versículo 4 dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Decirle que está al lado, insisto, alegrate. Aparecen enfermedades respiratorias, gripe, asma, tos, sinusitis, enfermedades del corazón, angina de pecho, infartos, enfermedades del sistema circulatorio, mala circulación, varices, colesterol, presión. Entendemos que todo esto está ligado a lo mismo. La amargura se hace acompañar del odio, la autocompasión, el resentimiento, los deseos de venganza. Terminamos victimizándonos y perdemos nuestra propia identidad. Algunas consecuencias que la amargura tiene, todas ellas son negativas. La amargura impide que las personas entiendan los propósitos de Dios. Y
en algunas situaciones simplemente se nos pasa la oportunidad. Estas personas entran y centran, se fijan solamente en el dolor y no en lo que Dios quiere enseñarles con esa situación. Dios es capaz de utilizar toda circunstancia para nuestro beneficio. Para nuestro beneficio. Romanos 8, versículo 28 dice que a los que le aman todas las cosas les ayudan a bien. No dejes que la amargura te robe la enseñanza de Dios. La recategorización. A veces la amargura no permite que llegues al próximo nivel, a la categoría siguiente, y estás siempre en el mismo lugar por la amargura. Las raíces de amargura contaminan no solamente tu vida, sino a muchas personas, a todos los que están a tu alrededor. Las consecuencias llegan sobre los que están alrededor y los perjudican. Las personas cercanas son quienes sufren las consecuencias de las actitudes de alguien que está amargado. Impide que las personas tomen decisiones sanas porque les nubla la razón. Mire, el Salmo 73, versículo 21 y 22. Yo estuve lleno de amargura. En mi corazón sentía dolor, porque era necio, que no entendía. ¿Qué era? Que no entendía. Era ante ti igual que una bestia. No mires a nadie. Si has dejado de comprender el porqué de la circunstancia, posiblemente, si vos te preguntaste hoy, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me hicieron esto? Si vos todavía te estás preguntando por qué y todavía no podés entenderlo, estás en la misma condición que el salmista. Necesitas ser renovado en tu entendimiento, identificar la situación y pasar por encima de eso para tener la victoria que Cristo quiere darte. El espíritu amargo se disfraza con sabiduría o discernimiento. Una persona con un espíritu de amargura considera sus razones lo suficiente para poder sostenerse en esto. Está convencida de que tiene razón de sentirse como se siente. Con lo que me hicieron, ¿cómo no me voy a sentir de esta manera? Es capaz de convencer a otros de lo mismo. Y ahí andamos nosotros diciendo, pobre, con todo lo que le pasó, como para que no sea amarguito y amargo. No, la idea es que podemos dejar eso atrás en el nombre de Jesús. No debemos darle lugar al diablo, Efesios 4, versículo 26. No le damos lugar, decirlo conmigo, no le doy lugar al diablo en el nombre de Jesús. El espíritu amargo puede causar problemas físicos, enfermedades, insomnio, depresión, etc. Muchos males que se padecen pueden originarse en el resentimiento amargo que sentimos. Podemos estar medicados, pero si la raíz del mal no desaparece, será inútil. No tenemos que atacar con químicos los problemas que están en el alma. No nos equivoquemos. Vayamos primero a lo profundo para poder ser sanos en el nombre de Jesús. Como dijimos, se deja de alcanzar la gracia de Dios. Esta es la consecuencia más grave, pues equivale a perder la salvación de nuestras almas. La gracia está relacionada con el perdón. Y quien es incapaz de perdonar, es imposible que reciba el perdón del Señor. Mateo 6, versículos 13 y 14. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. El insomnio muchas veces está relacionado con esta emoción. El sueño se me puede ir por la amargura. Mire, en Isaías 38, versículo 15, dice, el sueño se me ha ido por la amargura de mi alma. No sé cómo estás durmiendo, pero quizás haya que sanar algo. Ya sabes que esa amargura
¿Cuáles pueden ser las terribles consecuencias? La idea es que no nos quedemos amargados, que erradiquemos esas emociones oscuras de nuestro corazón en el nombre de Jesús. Así que para que vayamos cerrando, debo pensar en cómo curarnos de la amargura. ¿Cuántos conocen caña tacuara? ¿Cuántos tuvieron caña tacuara en el terreno alguna vez? La caña tacuara crece, una al lado de la otra. Y vos te comprás un machete, viste Rambo, y entonces agarrás y entrás, pa. Y quedaron unos tronquitos así, vos decís, ahora se seca todo. Y a los 2 o 3 días salía a tomar mate y 4 metros de alto tiene la caña. Y agarrás el machete y ya. Y te compras 2, y ahora te hacen ninja, los van a hacer así, los sacás. ¿Y qué pasa con las cañas que cortaste y dejaste un poquitito así? Vuelve a crecer. Entonces entendemos que es una cuestión que hay que sacar de raíz. Y la amargura es igual que decirle al que está al lado, es un filósofo el pastor. La amargura es como la caña tacuara. Si no la sacas de raíz, vuelve a crecer. Hay que sacarla de raíz. Jaime Mirón escribió un libro y dentro de las frases a tener en cuenta dentro de su libro dice, la amargura es el pecado más contagioso. Papá, yo pensé que era el adulterio, otra cosa, pero la amargura, claro, uno baja la guardia con un pecador de amargura y te empieza a contar todo lo que hizo aquel y vos lo estás mirando de lejos y te dice, aquel que está allá con esa cara de santo, vos no sé lo que me hizo. Y vos lo mirás y decís, Padre, ten compasión. Y te sigue hablando, decís, no tanta, Señor. Y cuando te termina de hablar, decís, tengo una gana de agarrar el cogote a este. Y se contagia. Y ya te pones mal. Y vos también abrís puertas. Vos también. Por eso, aún en la administración de este tipo de cosas, tenemos que guardar nuestro corazón. No se trata de estar en contra y a favor, pero no vaya a ser que ministrando a un esposo nos pongamos en contra de su esposa que lo dañó, o ministrando a una esposa nos pongamos en contra de su esposo que la dañó a ella, o ministrando a un hermano nos pongamos en contra de otro hermano que lo terminó dañando. Que Dios nos dé la gracia para que podamos ministrar por el Espíritu Santo y mirar por arriba de toda situación, entendiendo que la gracia, el favor y la misericordia vienen del cielo. La amargura entonces es el resultado de sentimientos muy profundos que quizás son los más profundos de nuestra vida y muchas veces es cierto y razonamos, tiene que venir a pedirme perdón para que yo pueda estar claro con todo el mal que me hizo. Lo mínimo que yo espero es que me pida perdón y entonces yo creo que es un gran paso, estoy listo para perdonarlo y Dios te pide algo más. Y yo pasé por ese momento. Y yo tuve fantasía de todo tipo como terminaba la vida de ese gaucho. Y yo de todo, yo ya sabía hasta cómo no terminar perjudicado por la ley. Yo tenía toda la mugre, el diablo se había encargado de armarme toda la película. Y empieza el Espíritu Santo a trabajar. Y una hermana, desde su sencillez, me pone los puntos y me dice, vos tenés que pedirle perdón. ¿Por qué? Por la amargura que hay en tu corazón. Y yo tenía, si era un juzgado, yo tenía una carpeta así con las causas que tenía en contra del tipo. Y tuve que ir. Y actué en obediencia. Y me ministró el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me mostró que me había perdonado mucho más de lo que yo pudiera perdonar en toda mi vida. Y entonces fui y golpeé. Y se asomó por el balcón, no se animó a bajar. Porque pensó, vino acá, algo debe querer. Y me preguntó qué quería.
Y ahí parecía Romeo yo de abajo en el balcón. Quería pedirte perdón. No sé los vecinos que habrán pensado. Pero le pedí perdón y dije que lo perdonaba y lo perdonaba en el nombre de Jesús. Y salí de ese lugar. Y en los primeros metros pensé, ¿hasta dónde me humillé? Algunos metros más adelante daba gloria a Dios por haberme humillado de esa manera. Y un poquito más tarde descubrí que estaba recobrando una felicidad que yo ni siquiera podía haber percibido nunca más desde que había sido lastimado. Y tiempo más tarde, y todavía hoy, en algunas ocasiones, cuando estamos con Zulma charlando, volvemos a dar testimonio, diciendo cuántas cosas se abrieron, cuántas cosas se destrabaron en lo financiero, en el entorno de casa, en lo ministerial, en un montón de cosas. Se destrabó todo, absolutamente todo, por ir y pedir perdón. Existía, estaba vivo y yo pude hacerlo. Quizás a quien vos tenés que perdonar no existe, no está vivo, no sabés cómo encontrarlo, pero lo podés hacer simplemente levantando la voz para perdonar en el nombre de Jesús. Así que entendemos que la amargura es el resultado de sentimientos muy profundos y quizás los más cercanos son los que pueden haberte dañado. Y esa situación entonces que suele pasar, pensar que el que tiene que recibir las disculpas soy yo, no yo pedirlas, la tenemos que cambiar porque nuestro interés por encima de la relación personal está enfocado en mi relación con Dios. Dios manda, Efesios 4, versículo 31, alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Otra versión dice, desaparezca de entre vosotros toda amargura. Por lo tanto, destruir la amargura es destruir la raíz de todos los males. Los males consecuentes, las pasiones, el enojo, los gritos, los insultos, la maldad, sin contar muchas otras cosas que podrían sumarse, están ligadas a esa raíz de amargura. Así que hoy lo que podemos hacer es estar atentos a lo que dice la palabra y podemos alejar de nosotros a la amargura. Hoy podemos hacer que desaparezca de entre nosotros la amargura. Así que tenemos que usar y servirnos del mejor remedio, que es hablar con Dios. Debemos orar por las personas que nos han herido. Job 42, versículos 7 al 9, si después quiere leerlo. Jesús lo mandó porque esto era más beneficioso para nosotros que para ellos. Es mucho más beneficioso para mí y para vos perdonar que para el que es perdonado. Hacer oraciones por los ofensores, por los que nos hirieron, nos hicieron mal. Vamos perdonándolos sin darnos cuenta cuando nos tomamos ese tiempo simplemente para decir, bendecí a aquel que no me quiso bendecir, aquel que quiso hacerme daño. Yo lo bendigo en tu nombre, Señor. Y lo hago como un acto de obediencia y pronto me voy acostumbrando y pronto voy viendo la cosecha que Dios tiene para mí. Y entiendo que soy un bendecido, alguien que recibe gracia del cielo. Tendré que derribar alguna fortaleza, 2 Corintios 10, versículo 5, me va a ayudar a poder entender esto de que todo pensamiento opuesto a la voluntad de Dios es una fortaleza. Así que yo no puedo tener esa fortaleza. Si Dios dice que yo tengo que perdonar, por más que yo la cuente muy romántica, yo tengo que perdonar. Y si no perdono, hay una fortaleza que está estorbando que yo suelte ese perdón y tengo que destruirlo en el nombre de Jesús.
tiene poder sobre nosotros, pero debemos identificar y combatir contra esto. El arma poderosa es la verdad. La verdad es la que me hace libre. La verdad es la que derriba la fortaleza. Por eso tengo que confesar la palabra de Dios. Por eso es necesario que renunciemos al dolor que nos causa alguna persona, el recuerdo de esa persona, y sustituir esos pensamientos dolorosos por aquellos que nos son de gozo y de alegría. Debemos entonces recordar la amargura como un pecado. Efesios 4, versículo 31, ya lo leímos. Y la idea es que podamos determinarnos a mantenernos y a mantener nuestros sentimientos amargos contra alguna persona anulados en el nombre de Jesús. No podemos estar bien delante de Dios porque el pecado aleja al ser humano del Creador. Guarda el pasaje, Isaías 59, versículo 1 y 2. Necesito estar libre también de ese pecado. Aunque yo haya renunciado, aunque yo haya sido limpiado, aunque yo haya sido una basura en mi vida y ahora estoy en orden, si todavía hay amargura, todavía hay algo que no me permite una perfecta relación con el Todopoderoso Dios. Tengo que reconocer como un peligro el alejarme entonces de esto y tengo que quitarlo de mí. Esa raíz ya no puede estar, ya no puede estar. Porque está en peligro mi salvación. ¿Te acuerdas? Hebreos 12:15 habla de la gracia. Mi salvación no puede ponerse en duda. Lo tengo todo claro, el Señor me lo reveló, ahora soy yo el que lo pongo a funcionar. Debemos perdonar profundamente. ¿Cómo tengo que perdonar? Ismael era el primer hijo de Abraham y debido a los conflictos que había entre Agar y la mamá de Ismael, Sara, su esposa, la esposa de Abraham, tuvo que echar entonces a Abraham a Agar y a su hijo de su casa y se fueron con su hijito Ismael. Cuando Abraham estaba a punto de morir, Ismael asistió a su padre y junto con su hermano Isaac enterró a Abraham, quien lo había echado de su casa años atrás. Para concluir entonces, aunque los amigos de Job no le habían tratado bien, Dios lo mandó a orar por ellos para perdonarlos. Job 42, versículos 7 al 9. Job estaba herido y con llagas, sin embargo, no esperó a sanar para orar por sus amigos. Dios nos manda a orar por aquellos que nos han dañado. Mateo 5, versículo 44. Aunque no sintamos esta intención, debemos hacerlo. Cuando estemos orando, dice la palabra, perdonen lo que tengan contra otro, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Hoy tomo la decisión y voy a perdonar en el nombre de Jesús. Voy a perdonar en el nombre de Jesús.